El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:23 en la mañana. Está confirmado a las 8:30 en una cadena nacional de 12 minutos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, presentará formalmente al país su renuncia al cargo. El colega periodista Arturo Torres posteó en su cuenta Twitter que fuentes cercanas confirmaron que no oficializará ninguna candidatura a la presidencia por el momento. El régimen afinaba hasta ayer la terna para reemplazarlo, dice el colega periodista. Los portales de Revista Vistazo, de Primicias y otros igualmente ya se hicieron eco de esta confirmación. A las 8:30 de la mañana en cadena nacional, el vicepresidente de la República renunciará a su cargo. Esto ya es lo que se informa, pues. Es un secreto a voces, lo mencionamos en un primer momento, no teníamos confirmación, por eso no nos adelantamos, aunque yo les decía que estaba totalmente seguro que lo que se iba a anunciar era justamente la renuncia del señor vicepresidente de la República. Hablemos de economía. Tiene la gentileza la economista Verónica Artola, que por cierto, y debo destacar esto públicamente, es una de las pocas funcionarias que jamás se ha negado a conceder una entrevista a este espacio de noticias. La gerenta del Banco Central nos atiende a esta hora. Economista Verónica Artola, bienvenida, buenos días. ¿Cómo le va? Fabricio, buenos días con usted, con todos los que nos siguen. Muchas gracias. Siempre para mí un honor poder estar aquí con usted. Gracias, le agradezco públicamente por la gentileza, porque usted en realidad nunca nos ha puesto pero, siempre ha tenido la gentileza de atendernos para hablar sobre los temas de la economía, el manejo de la economía. A ver, si bien es cierto, no es el ámbito directo del Banco Central, sí me gustaría, porque usted es parte del Frente Económico, un comentario sobre el anuncio que se generó ayer respecto de la renegociación de los bonos, con los tenedores de los bonos. ¿Qué implicará esto para el país, economista? Fabricio, yo creo que esta es una buena noticia, es lo que se ha venido trabajando como gobierno, como usted bien lo menciona, si bien el Ministerio de Finanzas lo ha venido liderando. Esto básicamente lo que nos genera es un alivio del pago de algunos de los recursos que estaban destinados para pago de deuda externa, justamente para poder destinarlo a otros fines. Desde el punto de vista monetario, incluso desde la Reserva Internacional, eso significa menos flujos que salen al exterior y por lo tanto la reserva se fortalece, la dolarización también se fortalece. Entonces hay dos aristas importantes, del lado fiscal, porque son recursos que pueden ser destinados justamente a la reactivación productiva, a la reactivación económica y a la emergencia sanitaria, y por el lado monetario, como digo, menos recursos que salen al exterior. ¿Usted tiene detalles de cuán difícil ha sido esta negociación con los tenedores de los bonos, economista? No, Fabricio, nosotros como Banco Central no hemos estado en ninguna de las reuniones con los tenedores, entonces mal podría comentarle cuán fácil o difícil ha sido este tema. ¿Esta negociación era necesaria? ¿Era necesario renegociar las condiciones de la deuda con los tenedores de los bonos, economista Verónica Artola? Totalmente, Fabricio. Nosotros y en algunas otras ocasiones hemos conversado, solamente estos últimos años hemos tenido que pagar en deuda aproximadamente entre 6,000 y 7,500 millones de dólares. Esa misma cantidad de recursos estaba destinado a ser pagada para los próximos años y ahora, como vemos, ya son menos recursos los que se tendrían que pagar y definitivamente son casi 8,400 millones menos en los próximos 4 años, es decir, más o menos 2,400 millones menos por año para los próximos 4 años. Entonces eso definitivamente también va a ayudar para que el próximo gobierno tenga un poco más más tranquilidad para pensar en otros recursos para destinarlos a otros fines. Y nosotros, por supuesto, en este año 2020 también, que es un año bastante complicado. Hay quienes, por ejemplo, creen que por el contrario, lo que se ha hecho es diferir o complicar la situación de los al menos 2 o 3 próximos gobiernos. ¿Qué opina usted sobre eso? Fabricio, la verdad es cuando uno dice, es difícil, qué difícil es hacer económica en este país. Cualquier cosa que se hace van a ver el pero en vez de ver el beneficio. O sea, lo mejor sería que nos condonen toda la deuda, lo mejor sería poder nosotros tener todos los recursos necesarios y no podernos endeudar. Claro que sí,
pero esa no es la realidad económica del Ecuador. En una economía además dolarizada como la nuestra, hay que entender, tenemos esa camisa de fuerza, tenemos ese tema, que necesitamos recursos del exterior, que lamentablemente no tenemos una maquinita para poder imprimir y asumir todos los temas fiscales que necesitamos. Entonces yo les diría, veamos el lado positivo, no veamos el vaso medio vacío, veamos medio lleno. Es importante en estos próximos años. Fabricio, la economía está súper deprimida, eso nos va a tomar algunos años poder recuperar, y justamente en esos años donde la economía va a necesitar recursos nuevos y poder reactivarse, es donde se está dando este alivio de la deuda y del pago de esa deuda. ¿Cómo está la situación económica? Digamos, a partir de este anuncio estamos iniciando el segundo semestre de este año. ¿Cómo se proyecta la economía con este anuncio y otras decisiones de política fiscal, de política monetaria? ¿Cómo se proyecta el segundo y último tramo del año, economista Artola? Nosotros como Banco Central hicimos nuestras proyecciones hace aproximadamente un mes. Todavía no hemos incorporado, por supuesto, esta decisión del día de ayer. Y lo que estamos viendo es que la economía este año va a decrecer entre un 7,3 y un 9,6%. Fabricio, no son buenas noticias, es uno de los decrecimientos más grandes que hemos tenido en la historia del Ecuador. Entonces, para que esto también se ponga en contexto, que es una situación muy difícil la que estamos atravesando, y no solamente el Ecuador, sino el mundo. El mismo Banco Mundial dice que la región, que Sudamérica y Latinoamérica en general, va a decrecer en alrededor del 7,2%. ¿Cómo vemos justamente el segundo semestre? Esperamos que algo se pueda reactivar la economía. Como digo, los primeros resultados de previsiones son estas. La semana pasada publicamos el crecimiento económico del primer trimestre de la economía. Tuvimos un decrecimiento del 2,4%. ¿Verdad? Creemos que el segundo trimestre, justamente cuando empezó el confinamiento, va a ser el más complicado de este año, es decir, entre marzo y junio, y esperamos que entre septiembre y diciembre, como digo, ya poco a poco se está reactivando la economía, estamos algo más teniendo relación con las actividades económicas, pueda desarrollarse algo mejor. Pero eso no significa que vayamos a crecer, o sea, no quiero tampoco generar una falsa expectativa, porque nuestra previsión como central es que la economía decrezca este año, pero desde nuestro punto de vista lo más importante en este momento es ver cómo hacemos para sostener el empleo, Fabricio. El empleo es una variable que a nosotros nos preocupa como central, empleo y pobreza, porque son algunos empleos que se han perdido durante estos últimos meses, y sí necesitamos que al menos en el próximo semestre no disminuyan en esa cantidad. ¿Con qué porcentaje cerró el crecimiento económico, el ítem de crecimiento económico el año anterior, economista? Tuvimos un crecimiento del 0,1%. ¿Y cuál es la proyección para este año? Entre 7 y 9,6% negativo. Esa es la proyección. Esa es la proyección que tenemos como Banco Central. ¿Esa proyección ustedes la reformularon tras la pandemia o era la proyección que siempre se manejó? No, esa la reformulamos justamente después de todo el confinamiento, de la pandemia. También tenemos ahí supuestos de la ley humanitaria, de los temas de reducción del Estado también, de casi 800 millones en gasto corriente, unos 1.200 millones en gasto de capital. Entonces, esas han sido las variables que nosotros como Banco Central hemos utilizado. Una caída del precio del petróleo que vimos que no habíamos esperado, incluso en terreno negativo. Se complicó también el tema de producción en el Ecuador, se rompieron los oleoductos. Entonces, la verdad, nos cayeron un montón de variables que nunca nos hubiéramos imaginado en un solo año y en 3 meses, con pandemia incluida. Entonces, todas esas variables las incluimos en nuestra proyección y nos da el resultado que le acabo de mencionar. Ahora, con base en esa proyección que tienen ustedes, en esta reformulación de la proyección, un crecimiento negativo, nos dice, de entre menos 7 y menos 0,9%, insisto, crecimiento negativo de crecimiento. 9%. Perdón, 9% me dijo, ¿no? 9%, sí. 9% negativo. Eso también, digamos, obligó a reconfigurar los términos del entendimiento del acuerdo que tenía o tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Totalmente, Fabricio. Incluso cuando empezó este tema de la pandemia, el acuerdo de la facilidad extendida que habíamos firmado el año pasado y que veníamos recibiendo los desembolsos, ya no recibimos el último desembolso que teníamos que recibir justamente en el mes de marzo, y lo cambiamos por un financiamiento rápido, casi 500 millones de dólares que recibimos del Fondo Monetario justamente en el mes de abril, que era cuando necesitábamos también recursos para la pandemia.
Ahora lo que estamos es conversando nuevamente con el fondo, también el Ministerio de Finanzas es quien está liderando para firmar un nuevo acuerdo y plantearnos nuevas metas, sobre todo en este acuerdo, porque ya no podemos esperar ni la misma reducción del déficit ni los mismos cambios estructurales. Usted recordará, Fabricio, que en el anterior acuerdo teníamos la ley del Banco Central como una reforma estructural. Ahora eso ya no lo estamos considerando dentro del acuerdo con el Fondo Monetario, porque hay otros temas más importantes que tenemos que atender como economía. A esta hora debo preguntarle si todavía está vigente el acuerdo con el Fondo Monetario. Está en stand-by, el acuerdo anterior está en stand-by y está justamente esperándose poder firmar uno nuevo o reactivarlo con justamente acordando las nuevas metas que tenemos que planificar, tanto por el lado fiscal como por el tema monetario. Si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional suscrito el año anterior está en stand-by, ¿quiere decir que no están proyectados o previstos nuevos desembolsos del FMI en los próximos días o semanas? No, en los próximos días o semanas no. Efectivamente estamos esperando recursos de acuerdo a la programación del Ministerio de Finanzas, de otros organismos multilaterales y también de gobiernos amigos, como ha dicho el ministro de Finanzas. Y como digo, esperamos para el último trimestre del año ya tener nuevamente cerrado el acuerdo con el fondo y recibir los desembolsos por parte de ellos. ¿Sería un nuevo acuerdo o sería una reformulación del acuerdo vigente? Eso es lo que se está viendo, Fabricio. Como digo, liderando el Ministerio de Finanzas, si se coge lo que ya teníamos anteriormente o se replantea uno nuevo con otras metas totalmente distintas. Entonces, eso es justamente lo que se está viendo, lo que sea mejor para el país. El acuerdo suscrito el año anterior está en stand-by porque no se pudo cumplir. ¿El Ecuador no pudo cumplir con las condiciones, economista? Fueron algunas variables, Fabricio, no solamente que no cumplimos, también, como digo, ya tuvimos este tema de la pandemia, entonces algunas de las metas que estábamos estimando de reducir más rápido el déficit fiscal, el tema del endeudamiento, estas mismas reformas estructurales como la ley de Banco Central, eso ya en este momento, como digo, no está sobre la mesa. Los temas fiscales tienen que ser nuevamente analizados. Usted recordará que en el tema monetario, al menos esperábamos este año tener una acumulación de reservas de aproximadamente 8,000 millones de dólares. Eso con toda esta emergencia sanitaria y la crisis económica que estamos viviendo no vamos a alcanzar y por eso es indispensable replantearnos las nuevas metas dentro del acuerdo. ¿Podemos conocer en qué cifras están las reservas que tenemos? Están aproximadamente 2.600 millones hasta el día de ayer. ¿Y esos 2.600 millones es una cifra manejable? ¿Con esa cifra aguanta la economía, economista Artola? Con esa cifra les puedo dar la tranquilidad de que la dolarización sigue, que no hemos visto ningún riesgo en el tema de dolarización y esperamos definitivamente que se pueda ir fortaleciendo en las próximas semanas. Yo lo he dicho públicamente, la única forma en este momento de poder tener recursos rápidos es a través de financiamiento externo, por eso lo que conversábamos al inicio es indispensable esta renegociación o este nuevo acuerdo que se ha hecho para también dar esas señales positivas al mercado y poder tener recursos. Solamente ayer, Fabricio, con el anuncio de esta reestructuración de la deuda, bajó el riesgo país casi 500 puntos. Entonces, eso también ya a los tiempos que estamos con un riesgo país menos de los 3,000 puntos. Entonces, son buenas noticias que si ya se van concretando otros pasos dentro de esta reestructura, por supuesto nos va a poder permitir tener el financiamiento en mejores condiciones y fortalecer la reserva y justamente la dolarización. Hace pocos días fue noticia que el Banco Central pagó una cantidad de dinero importante, 370 millones de dólares, al banco de inversiones Goldman Sachs y recuperó oro y bonos que fueron entregados en garantía. Coméntenos un poquito cómo se dio esta operación y este pago, por favor, economista. Nosotros en el año 2017, Fabricio, como Banco Central hicimos una inversión en la que implicó más o menos 500 millones de dólares a precio actual de oro, fueron 300,000 onzas, y 650 millones en bonos. Entonces, con la situación económica del país, conversamos y coordinamos con el Ministerio de Economía y Finanzas que lo mejor era repagar anticipadamente eso, para nosotros liberar tanto el oro como los bonos. Entonces, como usted menciona, se pagó 370 millones, pero regresaron al Banco Central 1.200 millones en activos. Ahora el portafolio de oro del Banco Central bordea los 1.200 millones de dólares
incluso es un activo que en algún momento, si se quiere también utilizar para facilidades de liquidez o para alguna emergencia, ahí lo tenemos como Banco Central, ya no está utilizándose para alguna otra operación. Entonces, de esa manera, como digo, fue realmente una negociación importante también que hicimos como Ecuador y que también permitió al Ministerio de Economía y Finanzas tener una carga menos dentro de esta renegociación que está liderada. Pero ya recuperamos el oro. ¿El oro está nuevamente en las bóvedas del Banco Central o no? Tenemos ya todo el oro en nuestras bóvedas de Suiza, porque todo nuestro oro está en Suiza. Ya tenemos nuestras barras de oro. Correcto. Economista, déjeme retornar a la primera parte de la entrevista. Estamos dialogando con Verónica Artola. Ella es la gerenta del Banco Central del Ecuador que nos atienden esta mañana. Hay una parte que me llamó la atención en la nota que di lectura en la primera parte de este espacio de noticias a propósito del anuncio del día de ayer. Decía, y lo publicaba Diario El Comercio, hablaba justamente de la renegociación de la deuda en bonos, que el plan contemple emitir 3 nuevos bonos que vencerán en 2030, 2035 y 2040. Estos papeles reemplazarán a los 10 tipos de bonos que hoy tiene el Ecuador y cuyos vencimientos comienzan en 2022 y terminan en 2030. Pero añade la nota, si se concreta la propuesta, la deuda se pagará con un interés más bajo que el actual. Y más abajo se señala que los acreedores todavía tienen que formalizar su aceptación, para lo cual tienen que reunirse, no sé si en una asamblea o mantener algún tipo de reunión, tiene que haber algún tipo de votación. Por ejemplo, El Comercio dice, el plazo para concretar el acuerdo es el 15 de agosto. Para que el planteamiento de Ecuador sea aceptado, se requiere una decisión del 66% de los acreedores en cada uno de los tramos. Esto rige para todos los papeles, excepto para los tenedores de los bonos 2024, en los que se requiere la aceptación del 75%. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque el gobierno anunció que ya es un logro, pero si leo la nota del Comercio, y entiendo que otros medios también publicaron lo mismo, digamos, hay una propuesta que tiene un nivel de aceptación, pero que todavía no tiene una aceptación oficial. ¿Es así, economista? Como digo, Fabricio, y no quiero pecar de decir alguna imprecisión, porque nosotros como Banco Central no hemos estado en las negociaciones. Hay un montón de definiciones en este tema de la reestructura, pero básicamente lo que, en resumen, o tal vez tratando de hacer una aclaración a este punto, es que yo necesito que el 65% por lo menos de mis tenedores me digan que sí. Ayer yo dije que ya el 55% me dijeron que sí. Entonces me falta ese pequeño tramo que me digan que sí para que ya sea una decisión en firme y yo lo pueda ya hacer realidad. Pero si ya el 55% de un 65% que necesito ya me dijo que sí, entonces son buenas noticias. Eso también da una señal, y lo que tratamos es de decir a esos otros tenedores que tal vez están todavía haciendo algo de números: miren, ya tenemos la aceptación de un gran número de nuestros tenedores, ¿por qué no nos decidimos y ustedes también se deciden a entrar en esa negociación? Entonces, por ahí va un poquito la explicación, pero es correcto esa aclaración y esa puntualización que usted dice, Fabricio. Necesitamos unos pasitos adicionales para que esto sea 100% firme. Oiga, pero ¿y quién quita? Ojalá que esto no ocurra, porque yo siempre digo que el éxito de cualquier decisión de gobierno es el éxito del país. ¿Qué pasaría si, digamos, no se logra ese porcentaje del 65% o del 75% de aceptación de los tenedores? Ahí, como digo, desconozco cuál es el paso que se seguiría en ese tema, Fabricio. Ahí ya Ministerio de Finanzas, pero entiendo que si se hizo ayer el anuncio es porque las cosas van por buen camino. Economista Artola, aprovecho la oportunidad para preguntarle, a ver, en su momento hubo una confusión, se dijo que habían hackeado la cuenta del Banco Central donde están depositados los recursos de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Finalmente luego se confirmó que fueron mal utilizadas esas claves por parte de funcionarios corruptos, que entiendo están siendo investigados, y termina siendo así, funcionarios corruptos, aquellos que utilizaron esas claves para pretender hacer transferencias de $1.200.000 a cuentas en Estados Unidos y Hong Kong. ¿Finalmente se recuperó toda esa plata? Gracias, Fabricio, por esa pregunta, porque sí ha sido un tema que como Banco Central teníamos que salir a aclarar. Nunca en la historia del Banco Central se ha hackeado el sistema de pagos del Banco Central. Y ese es un mensaje que sí quiero dejar a la ciudadanía, porque el sistema de pagos significa que todas las transacciones públicas y privadas pasan por ahí. Nosotros seguimos todos los estándares internacionales. Y solamente para puntualizar y también aclarar, cuando una persona quiere hacer un pago a través del sistema de pagos del Banco Central, le llegan 2 claves, tanto al correo como al celular.
Entonces, eso de decir que se hackeó y tal, como usted bien dice, ya los funcionarios que estuvieron detrás de esto tendrán que ser investigados. El día 2 de junio, apenas pasó este tema, el tesorero del EMAPS se comunicó con el Banco Central a las 4:30 de la tarde y nosotros como Banco Central inmediatamente hablamos con nuestros bancos en el exterior, a donde se estaban trasladando estos dineros, para que se detengan y se devuelvan los recursos. Gracias a nuestras acciones inmediatas y, por supuesto, en algunos temas en coordinación con el EMAPS, pudimos recuperar de casi 1.300.000, 1.100.000. Y ese 1.100.000 ya está acreditado incluso en las cuentas del EMAPS que tiene en el Banco Central. Hay una sola transferencia que es de 170.000 aproximadamente, que esa lamentablemente ya llegó a su usuario final, eso quiere decir que ya se retiró esos recursos, entonces por lo tanto se necesita hacer otras acciones legales con las instancias correspondientes en Hong Kong, que tiene que liderarle directamente la EMAPS, porque son incluso abogados internacionales, juicios, etcétera, que se tiene que seguir. Pero lo importante es que el 95% ya se recuperó gracias a las gestiones inmediatas del Banco Central. Oiga, pero ¿cómo lo hicieron? A ver, las transferencias se ejecutaron, se hizo, la transferencia llegó a su término, hubo transferencia exitosa como digamos, decimos popularmente cuando hacemos una transacción a través de una página web de un banco. ¿Fue transferencia exitosa, entre comillas? Esa última sí, fue transferencia exitosa porque llegó a la cuenta de la persona a la que estaban enviando esos recursos. ¿Y esa plata se puede recuperar? Lo que nos han dicho las autoridades de Hong Kong es que ya se necesita ir incluso a la policía judicial, ¿no? Decir, miren, esta persona X recibió tantos recursos que fueron enviados de manera fraudulenta, utilizando mal las cuentas, etcétera. Entonces ya es todo un proceso más largo. Lamentablemente en Hong Kong nos decían que sí hay de estos casos, no es el primero, hay algunos porque así es, entonces ellos ya están como que saben cuál es el proceso para poder recuperar esos recursos, entonces sí nos dan alguna seguridad que se pueda recuperar, pero sí toma sus meses, sí se toma algunos meses para poder recuperar esos recursos. ¿Tiene precedentes esto? ¿Alguna vez había pasado? ¿Que haya pasado que se desviaron recursos? Claro, sí tiene precedentes. Sí, no sé si usted recuerda en algún momento el municipio de Riobamba. De Riobamba, cuando Juan Salazar me parece era el alcalde. Creo que hicieron ese desvío. Sí, fueron 10 millones de dólares que igual se usaron de manera fraudulenta las claves que tenía el Banco Central, o mejor dicho, el municipio para manejar el sistema de pagos del Banco Central y se desviaron 10 millones de dólares. Correcto. De todas maneras, era importante generar esta aclaración, al menos lo dijimos desde el inicio en este espacio, que no fue hackeo, sino fue mala utilización de las claves por parte de funcionarios que ahora mismo están siendo investigados. Economista, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Que tenga usted buen día. Gracias a usted, Fabricio. Como digo, siempre un gusto y excelente día para usted. Gracias. La economista Verónica Artola, gerenta del Banco Central, aquí en A Primera Hora, 7:44.